La Asociación de Bioética de Madrid, ABIMAD, nace como fruto de la inquietud de profesionales del ámbito sanitario, personas pertenecientes a comités de ética asistencial en los hospitales, sobre las dificultades éticas que muchas veces se encuentran los profesionales dentro de su práctica asistencial. O sea, cada vez estamos viendo más en los medios de comunicación cómo aparecen dilemas en relación con múltiples campos. Problemas del estilo de la dispensación de la píldora del día después o, bueno, por supuesto, ahora en el ámbito en el que estamos, qué va a pasar con la posible aprobación de la eutanasia. Todo eso suscita, lógicamente, inquietud e incertidumbre en los profesionales. La bioética realmente se puede definir como un ámbito de reflexión sobre el bien que se debe hacer y el mal que se debe evitar dentro del ámbito de la investigación y las ciencias de la salud. A partir de aquí, bueno, realmente de lo que se trata es, como estoy diciendo, no de establecer criterios monolíticos de tipo dogmático, sino de hacer una reflexión continua que realmente además intentamos que llegue también a la población general, ¿no? Hay personas que consideran que la ética es un freno al avance científico, en absoluto. O sea, si no tuviéramos ética en nuestras decisiones, realmente podríamos esperar como pacientes cualquier cosa de nuestros médicos, de modo que la ética realmente lo que induce es un criterio de prudencia en todo lo que es el desarrollo de la investigación y en lo que es también la relación asistencial. En absoluto se puede considerar un freno, sino todo lo contrario, es lo que se necesita para que las decisiones que se tomen en cada momento sean las decisiones más acertadas y correctas, siempre en beneficio de los pacientes. La píldora del día después, la píldora poscoital, realmente lo que es un preparado hormonal y tiene tres posibles efectos que serían intentar inhibir la ovulación, alterar la movilidad de las trompas de falopio y dificultar la anidación del embrión en el endometrio. Evidentemente, el objetivo que se quiere conseguir es impedir el desarrollo de una gestación, impedir el desarrollo de un embarazo. Me parece que se ha dado una información bastante ambigua y de carácter equívoco sobre el mecanismo de acción de la píldora del día después, la píldora poscoital. Lo cierto es que uno de los efectos que se conocen de ella es la alteración del endometrio, impidiendo la anidación del embrión. Y quiero enfatizar lo de embrión porque a veces se habla de óvulo fecundado, y óvulo fecundado es un eufemismo para referirnos al embrión. Este efecto antiimplantatorio, desde luego, es un efecto abortivo. Con la dispensación de la píldora de modo masivo y sin receta, como se ha aprobado desde 2009 por nuestro Ministerio de Sanidad, si el objetivo era disminuir el número de embarazos no deseados, pues lo que estamos viendo es que realmente ese objetivo no se ha conseguido. En el tiempo en el que la píldora se ha ido comercializando, incluso en el tiempo en que la píldora ha ido triplicando sus ventas, el número de abortos en nuestro país y el de embarazos no deseados ha mantenido prácticamente estable, o incluso en los primeros años aumentó ligeramente. Bueno, yo creo que realmente esta normativa de poder prescribir la píldora poscoital sin receta incumple claramente la normativa previa establecida por nuestra ley del medicamento, nuestra ley de garantías sobre productos farmacéuticos, en la que se establecía claramente que todos los usuarios de medicaciones debían tener el derecho de ser informados veraz y adecuadamente de los efectos esperables de la medicación, sus potenciales riesgos y demás. El proyecto de ley que actualmente se propuso en nuestro Parlamento hablaba de la eutanasia como un derecho subjetivo, un nuevo derecho subjetivo individual, y se explicitaba claramente que no
la ley no se diseñaba únicamente para casos terminales, para pacientes en situación terminal, sino que podrían acogerse a ella todas las personas que sufrieran una enfermedad crónica, incurable o simplemente de carácter invalidante. De modo que estamos hablando de un abanico de enfermedades tremendamente amplio. Cualquiera puede en cualquier situación decir no quiero seguir viviendo y por tanto pues estaría en su derecho de que se le aplicara la eutanasia. En definitiva, ¿qué quiero decir? Que en definitiva lo que se está aprobando es el derecho al suicidio y esto es muy grave. Se piensa como que la eutanasia va a ser un avance en derechos. No, la eutanasia es un retroceso en derechos, es negar prestaciones asistenciales, es apostar por la posibilidad de negar prestaciones asistenciales a la población más vulnerable y más necesitada de asistencia médica. De hecho, además, el proyecto de ley de eutanasia pues daba un plazo de 15 días para aplicar la eutanasia. Un plazo de 15 días es un plazo de tiempo muy corto. Muchas personas, a lo largo de su proceso en el que aparecen enfermedades incurables, realmente incurables, que acaban conduciendo a la muerte, van pasando por diferentes fases emocionales. La mayor parte de las personas con ideas suicidas, gracias a las ayudas de los equipos de salud mental, salen adelante. Desgraciadamente, algunas no, y lo consideramos pues, realmente pues, un drama social y pues, nos da pues, una tremenda lástima el que algunas personas acaben quitándose la vida. La legislación sobre la eutanasia está pensada para ser aplicada a la población general. Los datos estadísticos ahí están en los países en los que la eutanasia está aprobada, los pocos países europeos en los que la eutanasia está aprobada, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, el suicidio asistido en Suiza, pues nos hablan de porcentajes de población que acuden a esta posibilidad para acabar con su vida. De modo que el tema no está pensado para casos esporádicos. Aunque el proyecto de ley afirme que se admitirá la objeción de conciencia de los profesionales, a continuación, en el párrafo siguiente, se afirma que los profesionales que no quieran colaborar en lo que se define como la prestación de la ayuda a morir, pues deberán informar de su decisión por escrito y se deberá hacer un registro de objetores. De modo que, como vemos, pues es una medida claramente intimidatoria para los profesionales, quedar marcado ideológicamente de alguna manera por tu dirección sanitaria o por el Ministerio de Sanidad. Está la tentación de aprovechar esta legislación para ahorrar recursos económicos. No nos olvidemos que solamente, según los datos de Holanda, un 4% de pacientes que se acogen a la eutanasia en los últimos 6 meses de vida esperable, o sea que disminuyen estancias hospitalarias, disminuyen pensiones, disminuyen gastos, en esos 6 meses pues pueden permitir un ahorro de hasta un 20% de los gastos de la sanidad pública. Todo esto pues es muy goloso, muy interesante para los gestores de nuestra sanidad y por tanto no es desestimable que podamos tener situaciones de presiones directas por parte de los gestores sanitarios hacia los propios profesionales. Tenemos una ley de eutanasia aprobada, bueno, pues lo esperable es que disminuya la estancia hospitalaria, disminuyan las estancias en las UCIs o las estancias pues, en centros de día a los que acuden pues, nuestros enfermos con enfermedades neurológicas, pues tales simplemente como el Alzheimer, ¿no? Toda esa situación, desgraciadamente, puede aparecer. Lo deseable es que se hagan leyes de cuidados paliativos, porque la decisión el dilema no debe estar entre aceptar el sufrimiento o morir. Claramente tenemos una opción intermedia hoy día, que son los cuidados paliativos. De hecho, tenemos más medidas ahora mismo para controlar el dolor de las que se ha tenido nunca en la historia de la humanidad. Y es curioso que nos estemos planteando simplemente ofertar muerte a los pacientes con situaciones de sufrimiento emocional o sufrimiento físico, cuando tenemos realmente posibilidad de solucionar esto tanto farmacológicamente como con equipos multidisciplinares de asistencia de buenos profesionales. O sea, realmente
realmente a veces me llama mucho la atención que se hable de crueldad con las personas que niegan el derecho a la eutanasia, cuando realmente la crueldad es ofertarles únicamente la muerte, es decirles, mira, aquí tienes la salida, en vez de ofertarles unos buenos cuidados paliativos de calidad como realmente se están haciendo en el resto de nuestros países de nuestro entorno europeo. Realmente la alternativa de los cuidados paliativos, sin ninguna duda, para las situaciones de sufrimiento de los pacientes, sufrimiento tanto emocional como sufrimiento físico, es la mejor opción. No nos olvidemos que los cuidados paliativos no solamente son más morfina, sino que es un equipo de profesionales cualificados en los que se incluyen tanto médicos y personal de enfermería como también personal de psicología, psicooncólogos especializados, trabajadores sociales, asistencia espiritual, o sea, es un equipo multidisciplinar para ayudar a las personas. Creo que no como asociación, sino como cualquier persona sensata, lo que pediría a nuestro Gobierno es que antes de legislar sobre eutanasias se enteren realmente de las consecuencias que está teniendo la eutanasia en los países en los que está aprobada, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo o incluso en Canadá, porque lo que se está encontrando en estos países es que la aprobación de la eutanasia a lo que conduce es a que cada vez haya más eutanasias, a la indiferencia de la sociedad ante el sufrimiento ajeno y a propiciar situaciones de abandono de los médicos respecto a sus pacientes en situaciones más vulnerables. No parece que la eutanasia esté dando lugar a una situación de progreso, sino todo lo contrario, de retroceso y de falta de solidaridad, de abandono de los pacientes precisamente en las fases donde la solidaridad son las más necesarias por parte de la población que está sufriendo este tipo de condiciones.